Vale, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Soy el licenciado Miguel Ángel Rodríguez, soy cofundador de Grupo Lexartis Médica y en esta tarde, en este día, está conmigo mi querido amigo de Lexartis, de Grupo Lexartis Médica, el doctor y abogado Ángel Gutiérrez. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué Buenos tal, días, Miguel? Qué tardes, gusto saludarte. noches. Buenas tardes, ¿cómo estás? Igualmente, bien, gracias. Igualmente, pues, de alguna manera, si bien estamos en constante comunicación, pero hoy decidimos llegar a esta plática porque es muy importante. Hay muchos avances científicos en donde se abre la posibilidad ya para que muchos o los menores puedan acceder a este beneficio, a este derecho que la ley les provee para obtener una vacuna. ¿Qué opinas al respecto, Ángel? Sí, mira, la disponibilidad científica existe, la seguridad de la sustancia, del agente inmunizador está aprobada, en México ya fue aprobada por la COFEPRIS, por el Comité de Moléculas Nuevas, ya existe la facilidad técnica, científica y operativa, solo falta la voluntad política para llevarse a cabo. En cuanto a la sustancia, su seguridad, su eficacia, ya ha sido aprobada en México y en otros países ya se está llevando a cabo. En Estados Unidos, en Canadá, en algunos países de Europa ya se está vacunando a mayores de 12 años con la vacuna Pfizer BioNTech. Eh, en México el problema es más de una cuestión de políticas públicas, pero es el mismo compuesto, es el mismo fármaco, es la misma sustancia. México ya está aprobado, no hay ese obstáculo, únicamente falta la voluntad política de llevarlo a cabo. Ahora, en ese sentido, tenemos ya un antecedente muy marcado por lo que comentas de la voluntad de las autoridades, ¿no? Recordemos que tenemos desde el inicio, bueno, desde que empezaron a existir las vacunas, a los profesionales de la salud, sobre todo al sector privado, se les estigmatizó de alguna manera y se les dijo que iban a recibir la vacuna hasta que les tocara, ¿no? Cuando sabemos y de forma directa estamos conscientes de que ellos estaban también en la primera línea de atención frente al COVID. Entonces, creo que en ese sentido, la voluntad, ya conocemos la voluntad política en cuanto a aplicar el tema de las vacunas. Esto que se cierra en determinado momento a proporcionar esta, ¿qué te parece esto? Bueno, tenemos ese antecedente inmediato. Nosotros estuvimos trabajando directamente con el personal médico que así se acercó con nosotros para promover amparos hacia ellos para que el gobierno les proveyera las vacunas. Hicimos un total de 18 amparos a médicos de forma individual o forma colectiva. En total fueron 18 amparos y el propósito de estos mismos fue precisamente forzar al Poder Ejecutivo a que los inmunizara. En ese sentido, tenemos muchas experiencias porque fueron amparos que se promovieron en diversas partes de la República. Hubo en Querétaro, hubo en la Ciudad de México, hubo en Chihuahua, hubo en Hidalgo, en diversas partes del país y todos los estados respondían de forma diferente. Hubo unos estados, Nuevo León, por ejemplo, fue uno de los estados que acató la instrucción de una manera muy ágil y comenzó ese proceso de vacunación a las personas que habían sido amparadas de una forma expedita. No, el coronel que se encarga de la entidad en cuestión de vacunación tuvo la voluntad de acatar las instrucciones del Poder Judicial. Otros estados se resistieron bastante. En el Estado de México, de hecho, fue un problema muy complejo. Otros tantos en la Ciudad de México también hubo mucha resistencia y creo que el más icónico fue el de Chihuahua precisamente. Se promovió el amparo para un colega médico de Chihuahua y el juez estuvo forzando a la autoridad vacunadora a que lo cumpliera y en una de esas el vacunador, el encargado, el coordinador estatal de vacunación, y aceptó la orden pidiéndole que se vacunara en una comunidad serrana de la Sierra Tarahumara, o sea, a 8 o 10 horas de Ciudad Capital. En automático el mismo juez le dijo, no, 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 no al lugar, o sea,
estás tonto, claro que no. O sea, vacúnalo dentro del área conurbana, ¿no? ¿Cómo lo vamos a mandar a la Sierra Tarahumara a que se vacune? Esa era la indisposición. Y por supuesto que esta misma indisposición viene en razón de la falta de voluntad de la misma cabeza, del mismo Poder Ejecutivo. En reiteradas ocasiones en las conferencias matutinas, el Poder Ejecutivo fue muy tajante diciendo, los vamos a vacunar hasta que les toque por edad. Y eso, pues, evidentemente nos deja como experiencia que cuando este autor político, este actor político se pone en ese papel, pues es determinante. Y lo que está pasando actualmente, que dice que llueve, trueno, relampaguee, van a reiniciarse las clases presenciales, seguramente lo va a hacer. Y en la misma tesitura, si este actor político manifiesta que no va a ser un rehén de las farmacéuticas y que no va a poner vacunas a los menores de edad, seguramente lo va a cumplir. No lo va a hacer hasta que se vea forzado por la comunidad internacional, por el rigor científico pues desafortunadamente por un alza en los casos, ¿verdad? Va a llegar un momento en donde se tope con la realidad y seguramente en ese momento va a tener que hacerlo sí o sí, pero de momento, por un tiempo indeterminado, tiene la voluntad de no hacerlo. En este sentido, estamos buscando la misma estrategia de vacunar a los menores de edad, bueno, mayores de 12 años en este caso, porque la vacuna en la autorización que se le dio por Cofepris a México, está permitida a partir de los 12 años, no antes, no en menores de esta edad. Pero bueno, no hay voluntad de ponérsela a menores de 18 años, ¿no? Así que replicando la estrategia que vimos con el personal sanitario, nos queda muy claro también que la unión hace la fuerza. Mientras haya una mayor cantidad de amparos, es muchísimo más sencillo que se cumpla, porque era muy fácil decirle a un único médico, no, pues vete a vacunar a Guaguarachi, ahí donde da vuelta al aire, ¿no? Era muy fácil decírselo, pero si se tratara de un colegio médico el que hubiera promovido la vacuna para todos sus agremiados, hubiera sido muy diferente. Y yo creo que si las escuelas, las asociaciones de padres de familia, se llama colonias enteras, empiezan a buscar este recurso legal, va a ser muchísimo más contundente y más sencillo que se les pueda vacunar, que las autoridades estatales de vacunación cumplan con las órdenes judiciales, porque las órdenes se consiguen y se consiguen relativamente fácil. El problema, de hecho, es el cumplimiento, precisamente porque están en esa orden jerárquica de sumisión. De que si la cabeza dice no, pues va a hacer todo lo posible para resistirse al cumplimiento, aunque aún haya una orden judicial de por medio. Afortunadamente esa es nuestra experiencia, es muy probable que eso se replique, pero nos podemos tardar, pero se cumple, eso no cabe duda, a base de estar atizando, de estar insistiéndole a los jueces y tribunales que se cumpla, que haya sanciones, multas o que haya cualquier otro medida, premio para que se ejecute, pero bueno, esto desafortunadamente lleva su tiempo y no se tiene esta disponibilidad como repito, pasó en el caso de Nuevo León, que fueron muy accesibles, ahí no tuvimos ninguna resistencia y seguramente en otros estados de la República también deben de ser muy conscientes de que por cuestión de salud pública, pues se tiene que hacer, o sea, no es un capricho, el buscar la vacuna para el personal médico no era un capricho, no estábamos buscando un privilegio, y para los menores de edad, en este contexto donde las escuelas ya van a abrir clases y van a volver estos chicos a las aulas, porque Miguel, ¿cómo lo ves tú? O sea, uno puede estar con los hijos insistiéndoles, lávate las manos, aléjate de los demás, no te juntes, así como la cultura popular, no te juntes con esa chusma. Pues uno puede estar insistiéndole a los hijos que mantenga el distanciamiento social, pero ¿tú crees que en las escuelas los niños vayan a acatar estas instrucciones que nosotros hemos tratado de fomentar, sin duda alguna? Pero ¿tú crees que los hijos ya viéndose que no están siendo vigilados, no van pues, a violar esos distanciamientos sociales que por cuestión de salubridad se están imponiendo? Pues son niños, son adolescentes simplemente. ¿Tú qué opinas? Sí,
Sí, totalmente. O sea, también necesitamos plantear que es una realidad que hay muchas, por ejemplo, hay escuelas que ni siquiera tienen agua. Entonces, ¿en qué sentido se les va a poder garantizar por lo menos a los niños que tengan esos elementos para poderse cuidar, ¿no? ¿Cómo les vas a decir? Pues sí, están en clase y se tienen que estar lavando constantemente las manos cuando ni siquiera hay agua, ¿no? Jabón, muchísimo menos. Entonces, es cierto, es una problemática grande que los niños vayan a regresar a la escuela, y creo que bien lo has dicho, ¿no? Al final tenemos a una autoridad que de alguna manera no está considerando otros aspectos, me parece que tiene más tintes políticos y más tintes de alguna manera que no le gusta escuchar lo que la ciencia está diciendo, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y que al parecer o de forma clara o concreta, la única herramienta que tenemos para el tema del regreso a clases podría ser la vacuna, que también es una realidad. Hasta que no se apliquen las dosis correctas, o sea, las dos dosis cuando así sea, tendremos más o tendrán más éxito los niños. Pero al final del día es ahorita el único elemento y también creo que es importante tomar en cuenta que la misma, o sea, es un tema de derechos humanos también, ¿no? Que la misma autoridad no está velando por el interés superior del menor y que hay un tema posiblemente de discriminación. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo, concuerdo, pero ahora vamos al remedio, ¿no? En este caso, que es el tema del amparo. En ese sentido, ya comentaste, ¿no? Que sí, traemos todo un tema de experiencia promoviendo amparos para vacunas y por lo que hace en específico a los niños, pues, ¿cuáles ya comentaste un poquito cuáles serían posiblemente las expectativas, pero ahorita para ser más específico, ¿qué es lo que tendrías que comentarnos o compartir en ese sentido, ¿no? Ok, probemos el amparo y ¿qué sigue? ¿Que se aplique de manera inmediata o cuál sería de alguna manera el remedio que tú propones? Sí, bueno, primero que nada me gustaría aclarar que estoy siendo, bueno, y estamos, ¿no? Vamos a hacerlo extensivo. Estamos siendo severos con la decisión del Poder Ejecutivo, pero eso no significa que estemos deliberadamente en contra del Poder Ejecutivo. Hay decisiones que son correctas y otras que no lo son, y se tiene que celebrar lo bueno y señalar lo malo. Así que esto es importante porque es muy común que alguien desaprueba algún detalle del gobierno en comento y es muy notorio actualmente esa polarización, ¿verdad? Es muy notorio que cuando alguien señala un error, en automático se está en contra del sistema, se está en contra del proyecto de transformación y eso no tiene nada que ver cuando se señalan cuestiones de políticas públicas. Si bien es cierto que esas decisiones personalmente a mí me molestan porque soy médico y el haber cerrado la puerta al personal sanitario para que recibiera la vacuna tiene una fibra sensible de forma personal porque vi la desesperación de mis compañeros médicos. Muchos se acercaron conmigo diciéndome, es que estuve mendigando una vacuna, estuve yendo todos los días rogando y suplicando que me pusieran una dosis y a mí personalmente me molesta. Eso no significa que esté abiertamente en oposición con el régimen, con el gobierno. Quiero hacer esa aclaración porque es importante para pasar al siguiente tema. Eh, las decisiones judiciales se fundamentan en derechos humanos. Los amparos que nosotros vamos a promover, que ya promovimos con los médicos, que ya se ganaron con los médicos, y estos amparos que vamos a promover en favor de la infancia, no los ganamos con moches, no los ganamos porque los jueces no seamos amigos de ellos, vayamos al golf juntos, no los vamos a ganar porque por nuestro carisma, por nuestra argumentación, no, es un tema de derecho y por supuesto que la diferencia de los amparos que promovemos nosotros, primero que nada por la experiencia pasada, con los amparos para el personal sanitario,
fue ensayo y error en muchos sentidos. Los primeros amparos fue un estira y afloja, estar picando piedra, estar contraargumentando constantemente, y los siguientes fueron sencillamente más ágiles, porque ya estuvimos respondiendo antes de que nos replicaran los jueces, nosotros ya estábamos contraargumentando sus posibles objeciones. Así, esos amparos del personal médico se engrosaron, eran monstruosos, eran monumentales, o sea, 50 hojas para un amparo, Dios mío, de pura argumentación y con tesis a pie de página, o sea, no era paja, eran monstruosos los amparos, pero es porque tuvimos que cimentarlo desde fundamentos médicos, revistas científicas, de normatividad internacional y por supuesto la contraargumentación que se iba acumulando de los jueces, que al principio no hubo una respuesta favorable y tuvimos que estar contraargumentando constantemente. Entonces, por un lado, estos amparos que estamos ofreciendo definitivamente pues gozan de esa experiencia que ya tuvimos, no solo en el sentido de cómo lograr que los tribunales los acepten y los concedan, sino también en el sentido del cumplimiento, porque el cumplimiento es complicado. El cumplimiento, las autoridades, recuerdas, te platiqué de algunos asuntos, por ejemplo, en Querétaro, un tribunal concedió la suspensión de plano y la Secretaría de Salud contestó que si no podían esperarlo unos cuantos días al cumplimiento. La doctora bien nos dijo, ¿qué onda? No le pierden. O sea, ¿por qué se van a esperar unos días? No hay agente inmunizador o ¿por qué? ¿No? O sea, cualquier pretexto era bueno para retrasar el cumplimiento y era una constante pelea por eso. Entonces, nosotros ya tenemos esa experiencia en cuanto a los amparos anteriores y ya tenemos también experiencia en cuanto al cumplimiento, que en ninguno de los dos sentidos es sencillo, pero bueno, es relativamente sencillo por el tema de derechos. Pero vuelvo a lo mismo, no los van a conceder porque nosotros tengamos actos de corrupción y les demos dinero a los jueces. No, es un tema de derechos, nada más. Entonces, en ese mismo sentido, no se está en contra del gobierno en turno, porque el gobierno en turno, solo por estar en contra de él, se está en contra de las disposiciones que ha emitido, porque desde el punto de vista del derecho son incorrectas. Así es sencillo. Desde el punto de vista de los derechos humanos, esas conclusiones a las que ha llegado son incorrectas. Y esas conclusiones se pueden apelar en los tribunales y los tribunales tienen la obligación de garantizar estos derechos humanos y entonces hacerlos cumplir. Y ese es todo el tema, de eso se trata. ¿Por qué digo que el juicio de amparo es el medio idóneo? Bueno, por principio de cuentas es muy lógico. La Política Nacional de Vacunación en su última versión establecía que no se vacunaba a los menores de 18 años porque hasta el momento no había una vacuna segura en territorio nacional para aplicárseles. Pero esa política nacional, esa última versión que tenemos es del 11 de mayo. El 24 de junio se autorizó por la COFEPRIS, el Comité de Moléculas Nuevas, se autorizó la seguridad para administrar la BioNTech de Pfizer, la vacuna anti-COVID de Pfizer. A partir de esa fecha ya es técnica y científicamente posible administrarla. Sin embargo, recordemos que el 25 de julio de este año, porque también ese es otro detalle a considerar, a pesar de que tenemos ya buen rato con la autorización de COFEPRIS, no era posible promover los amparos porque seguíamos todavía en esa época en esos márgenes de edad de 40, 50 años, 60 años, pero actualmente en la Ciudad de México es el mejor ejemplo, ya se están vacunando hasta los 18 años. ¿Y qué va a seguir después de eso? Nada. Es momento de que esa política se corrija y que ya teniendo esa disponibilidad técnica y operativa para aplicar la vacuna, se aplique al grupo etario que corresponde, que son los de 18 a los de 12 años. Y esa es la cuestión de derechos. La norma señalaba que no se podía por ese motivo, la realidad nos indica que ya se puede, entonces la norma ya no es operante en ese sentido. Y un juez tiene que valorar estas dos circunstancias y determinar qué es más importante. Esta norma obsoleta, porque así lo es por cuestión del tiempo en el que se realizó,
O el tema de derechos, que los menores van a reincorporarse a clases, que la vacuna ya se puede aplicar y que por cuestión de la misma falta de vacunación a los menores, ahorita son la población vulnerable. Ese es todo el tema. Es una cuestión de simple argumentación jurídica, de simples derechos humanos, y no se trata de echar por lote solo por echarlo, ¿verdad? Definitivamente, sí, no se puede argumentar que por economizar, que es el tema de no ser rehén de las farmacéuticas, por economizar, se va a arriesgar, incluso a sacrificar las vidas de los menores de edad, cuando por tratados internacionales estos menores de edad gozan de una protección del Estado superior. Hay que protegerlos. Entonces, no hay materia de comparación aquí. Unos pesos por la salud y la seguridad jurídica de los menores. No hay punto de comparación. Así de sencillo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que al final del día hay una frase muy trillada que nos dice que cuando lo barato sale caro, ¿no? Entonces, en cuestiones de salud, no hay por qué limitar el presupuesto, ¿no? Cuando estamos en un contexto de que la vacuna es posiblemente hasta ahorita el único remedio para en determinado momento prevenir o que en su momento, como tal, si te contagias, pues puedas proteger la vida, ¿no? La protección a la salud. Entonces, me gustaría un poquito ya nada más ir cerrando un poquito el tema. Ya platicamos o ya nos platicaste del amparo, de alguna manera cuáles serían los conceptos, grosso modo, y vamos ahora al punto que posiblemente a muchos es lo que más les interesa, ¿no? En el sentido de que, ok, ¿cuál es el mecanismo para, o sea, yo tengo, por ejemplo, 2 hijos y quiero presentar mi amparo? En ese sentido, ¿qué es y cómo es que se va a actuar, ¿no? ¿Cómo se va a proceder? O sea, Sí, ¿qué sigue? y mira, tenemos esa experiencia del personal médico, ¿no? Con el personal médico, los amparos tenían un costo de recuperación de 6,000 pesos en forma colectiva. Todos los médicos que quisieran entrar, bueno, todo el personal sanitario, porque no era excluyente de más personal sanitario, dentro de una misma institución, con un nexo, todo el personal sanitario que estuviera vinculado de alguna manera, un colegio, un hospital, una clínica, un consultorio, por el mismo costo, porque lo complicado no es tanto la papelería, las pruebas, la información, sino lo complicado es el proceso del amparo. Y en ese sentido, donde entra uno, pues entran 10, no hay tanto problema. Por eso habíamos estado manejando la posibilidad, incluso nos contactó un hospital, por alguna razón ya no quiso disponer de nuestros servicios, y nosotros estábamos dispuestos a promover un amparo por un hospital de 250 personas por ese mismo precio. Y la papelería iba a ser un quebradero de cabeza, pero ya promoviendo el amparo era el mismo proceso para uno que para esos 250, por eso realmente no había problema. Ya si lo repartimos, por ejemplo, pues vamos, ¿no? Si el amparo lo promueven 10 personas, pues cada uno iba a costarle 1,000 pesos, ¿no? 600. Bueno, de cualquier manera, soy malo para las matemáticas, perdón. De cualquier manera, el objeto de esto es que lo que se pretendía era defender los derechos de los compañeros, no hacer un negocio. Y es muy claro, ¿no? Un amparo en 6,000 pesos es ridículo. Antes no se nos echaron encima los compañeros abogados. Ahora, ahora sí, iba a ser escandaloso porque estamos dispuestos a promover amparos por 1,000 pesos. Los amparos para vacunar a los menores los estamos ofreciendo a 1,000 pesos. Aquí el problema, a diferencia de los amparos para el personal médico, es que sí están limitados a un núcleo familiar. No podemos, o no es tan sencillo, y eso no es tan sencillo, representa modificar muchas cosas del amparo. Por eso, para poder agilizarlo, lo más rápido es hacerlo por núcleos familiares. Así si hay una familia con un niño, bueno, con un joven, un adolescente, o con 5,
tendría el mismo costo, o sea, no serían 1,000 pesos por cada adolescente, serían 1,000 pesos por amparo. Y la verdad es que es lo menos que lo podemos dar porque sí estamos contemplando que va a haber muchos interesados. Pero, de nueva cuenta, el propósito de esto no es lucrar. Tenemos un objetivo. El objetivo es que esa política de vacunación quede obsoleta en este sentido y que ese precedente judicial haga, haga ese cambio y que se tenga que hacer esa modificación a esa política pública. Y aquí voy a poner el ejemplo del cannabis. A base de amparos, actualmente el consumo de cannabis, de marihuana, está despenalizado. Y eso se hizo a base de amparos, a base de tutelar esos derechos en el juicio de garantías. Lo que estamos buscando es que haya el suficiente número de amparos por las personas que van a financiar su derecho para que en un largo o mediano plazo pueda también garantizarse ese derecho para quien o no nos conoce o no tenga los medios para pagar esta cantidad. Porque estoy consciente que para un abogado decir un amparo por 1,000 pesos es vergonzoso y este, es una cuota muy, muy baja. Pero también estamos conscientes de que para una familia de a pie, una familia, pues vamos, Claro. común, pues 1,000 pesos es lo que ganan una semana. Y por eso la intención es poder garantizarles también a ellos, por extensión, a mediano o largo plazo, ese cumplimiento, esa prerrogativa, a base de ese precedente judicial que quede firme. Estoy seguro que muchas asociaciones se van a sumar también y estamos dispuestos a colaborar también con ellos, tal vez, bueno, porque se puede promover también a través de asociaciones de padres de familia, colegios de pediatría, qué sé yo, a todas aquellas personas morales que dentro de sus estatutos tengan como objetivo proteger los derechos de los niños o de los adolescentes, más apropiadamente a los adolescentes, todas aquellas personas morales que tengan dentro de sus estatutos estas facultades, son capaces de ejercer ese juicio de amparo en representación de un grupo más amplio. Y estamos dispuestos a colaborar con ellos también, porque de nueva cuenta, el objeto central de esto pues no es enriquecerse. De hecho, representa mucho trabajo, es una cuestión abismal, es mucho trabajo, pero bueno, los pasantes del ex Artis están dispuestos a llevar la carga, por eso no creo que haya problema. Sin Mm, embargo, sí es necesario considerar que representa mucho trabajo y que la construcción del amparo por sí solo fue extenuante, fue agotadora, fue relativamente sencilla por el precedente que ya teníamos, por el trabajo que estábamos desarrollando con los amparos anteriores, y por eso fue relativamente sencilla, pero eso no deja de tener su propia complejidad. Y por eso mismo, en algún punto, conforme vayamos avanzando, también estaremos dispuestos a ofrecerlo de forma abierta a nuestros compañeros abogados. Por lo pronto, sí necesitamos difundirlo de la manera más amplia posible para empezar a trabajar, principalmente en la Ciudad de México, que esta etapa de la campaña de vacunación ya se encuentra habilitada para poder promover este tipo de amparos. así es. Pues mire, yo creo que en ese sentido, efectivamente, viene un trabajo titánico, ya se vio en los anteriores amparos, que de repente ya no se sabía, este, por el número, ¿no? De repente ya no se sabía, si al final del día, se nos iba a conceder. Estábamos muy, pues vaya, a la expectativa, ¿no? Y al final, tuvieron muy buenos resultados. Ahora ya, bueno, aquí tenemos prácticamente ya la última, por así decirlo, la última etapa o la última fase para acudir. ¿A qué me refiero? A que si no se hace ahora, posiblemente la misma autoridad, como en su momento pasó con los médicos, pues quién sabe hasta cuándo lo decidan modificar estas políticas, porque pues, ya lo comentaste, ¿no? Hasta la fecha esta política está desactualizada con base a la ciencia o a los resultados que nos ha arrojado propiamente la ciencia. Entonces, ahorita, bueno, creo que sí viene un trabajo muy interesante y de nuevo cuenta, yo también secundo la invitación a instituciones, desde públicas, privadas que se quieran sumar a esto, porque aquí no hay distingo, aquí todos los niños tienen derecho
o deberían de tener derecho a la vacuna. Y pues bueno, yo creo ¿qué requisitos como tal es lo que les vamos a pedir para el tema de la vacuna? O sea, ¿qué necesitan aquellos padres cuando ya nos contactan? ¿Qué documentos necesitan tener ya a la mano? Hay que demostrar que son menores de edad. Ese es el interés legítimo que perseguimos, que pertenecen a ese grupo afectado. Para poder acreditarlo, el documento idóneo es el acta de nacimiento. La promoción es por medios electrónicos. Eso es lo que lo hace mucho más cómodo. Se entrega la última parte del amparo, se firma, nos la regresan escaneada, nosotros la promovemos en el tribunal digital y un trabajador del juzgado debe acudir a su domicilio a ratificar la firma digitalizada. Cuando ese trabajador del juzgado se acerque con el padre de familia al domicilio, le va a entregar una copia del amparo que nosotros hicimos y una copia de la suspensión. En ese momento, pues ya estaríamos también en comunicación con ellos para cualquier otro detalle que convenga precisar y para fines del cumplimiento. Porque esa primera parte es la parte relativamente sencilla. El que los jueces, que evidentemente no pueden, pues bueno, es lo mismo pensábamos con los médicos, ¿verdad? Pues tuvimos cierta resistencia y a final de cuentas, ya sean los jueces o los tribunales, los magistrados, sentenciaron a favor, ¿verdad? Pero una vez que se entrega esa orden de cumplimiento, hay que hacerla valer, por supuesto. Esa ya es la segunda parte. Entonces, para poder acreditar ese interés legítimo, se necesitan esas actas de nacimiento de los menores que van a estar dentro del amparo. Tiene que haber un representante legal mayor de edad que promueva el amparo a nombre de ellos. Y eso, pues lo ideal es que sea o el padre o la madre para que lo puedan acreditar de la misma manera, con un acta de nacimiento. Con eso, si es a través de un abuelo, también se puede, habrá que demostrar ese vínculo y hay que poner esa acta de nacimiento intermedia de la madre, el abuelo que lo va a promover y por supuesto los menores hijos. Lo más conveniente para agilizar este procedimiento, pues es que sea las actas de nacimiento de los menores y el acta de nacimiento del representante, del padre de familia que lo va a promover en representación de estos menores. Esas son las tres cosas que se necesitan, las actas de nacimiento de los menores, del representante o pues sí, del representante y del intermedio en caso de que lo hubiera, ¿no? Con eso basta. Hay que acreditar el pago, por supuesto, el pago de derechos. Con muchísimo gusto estaremos pasando más información. Vamos a dejar un correo de contacto, un número de teléfono a pie de página de este video y ahí pueden pedirnos la ficha técnica, estas instrucciones por escrito junto con los datos de la transferencia bancaria para que cuando hagan el importe nosotros iniciemos el proceso. Se tardan 2-3 días en promover el amparo dependiendo de la carga de trabajo que tengamos y dependiendo de la carga de trabajo que tenga el tribunal es también la respuesta. Por ser un tema de derecho de la salud, se espera que los jueces den una suspensión de plano, que esta es ya definitiva, y esta suspensión de plano se espera que se resuelva también en 24 o 48 horas. Sin embargo, esta resolución puede demorarse y eso ya es completamente ajeno a nosotros y le estaremos dando seguimiento, por supuesto, hasta el momento en que reciban la segunda dosis. No solo la primera, sino hasta que reciban la segunda dosis. También es importante precisar que el pago es único, no va a haber un pago subsecuente. Es muy común, y lo digo con mucho respeto a los abogados, porque es complicado esto del derecho, no es sencillo, y es muy común que las acciones subsecuentes tengan un costo adicional. Si hay que promover un recurso, si hay que promover una orden de cumplimiento, si hay que promover cualquier otra acción posterior, tiene un costo extra. En este caso, por una cuestión social, simplemente por la cuestión de garantizar estos derechos a este grupo, no va a tener ningún costo adicional. Pago único y todo lo que se tenga que hacer a partir de ahí, eso ya corre a nuestra cuenta, salvo las copias y los traslados, ¿verdad? Estoy hablando de las cuestiones del trabajo intelectual, de la papelería. Ya el tener que entregar personalmente algo al juzgado, eso ya correría a cuenta de la familia, que pues es ir al juzgado y entregar una hoja, ¿no? O una copia, una serie de copias de hojas. O también se puede hacer por internet a través de la firma electrónica, pero eso ya lo estaríamos viendo
en los casos concretos. La intención es de que si hay una organización masiva, una organización importante de padres de familia, de colonias, es muchísimo más fácil el cumplimiento porque así se puede asegurar de que se instaure una mesa de vacunación directamente en las colonias, en las comunidades, en las ciudades, y eso es muchísimo más sencillo para llevar a cabo este cumplimiento, ¿verdad? Si se hace de forma individual, sí se puede, pero evidentemente, pues en vez de que lleguen a la comunidad, la familia va a tener que acercarse al puesto de vacunación, que probablemente sea en una situación diferente o en alguna otra demarcación donde se esté llevando a cabo un proceso de vacunación por ahí, ¿verdad? Sobre todo en comunidades muy extensas como es Chihuahua. No puedo culpar, por ejemplo, al coordinador estatal de la vacunación en ese sentido, solo que sí había comunidades más cercanas, pero pues ese dolo de fastidiar, sí señaló la más lejana. Lo cierto es de que se podía cumplir en una zona más cercana a su domicilio. Pero bueno, eso ya serían detalles conforme se vayan desencadenando los hechos, y lo importante era precisar eso. Esos son los requisitos para demostrarle al juez que les asiste el derecho, que hay la representación y los mecanismos para poder llevarlo a cabo. Ok, entonces nada más es, y de hecho como bien lo comentas, ¿no? O sea, también si no tienen firma electrónica, no hay problema, lo presentaremos en su momento de forma presencial como se hizo en algunos estados, cuando no tenían en su momento la firma electrónica. Entonces, sí, nada más puntualizar esa parte, que, bueno, ese gasto de papelería que a veces recordarás que a veces era superior, ¿no? Muchas veces al tema de los honorarios, pero bueno, creo que quedó claro, ¿no? Que honorarios es un concepto y tema de copias que en su momento se llegaran a generar, pues también eso es independiente. Y pues bueno, me parece que se han cubierto todos los temas, creo que se han abarcado las posibles dudas que tengan. De todas formas, vamos como bien lo comentas, vamos a dejar los números de contacto. Si quiere alguien más saber o tiene alguna otra duda más muy, muy en específico, porque pueden darse muchos supuestos, pues también que nos contacten, ¿no? Por ejemplo, comentabas del tema de las asociaciones, ¿no? De las colonias. Pues qué maravilla, ¿no? Que de alguna manera tengamos estos mecanismos, estas herramientas legales, ¿no? No es, o sea, como bien lo comentabas hace un momento, no es nada político, no. Es un tema de derechos, es un tema legal, y que ojalá, ¿no? Que se pudiera instalar en una colonia o en un lugar determinado una mesa de vacunación o lugares específicos, o los que ya están, pues que se puedan o que puedan comparecer los papás con sus hijos a efecto de que se les aplique la vacuna correspondiente. Entonces, pues bueno, no sé si te gustaría comentar algo más, ampliar algo que no hayamos platicado. No, no, de hecho, ya lo demás sería sobre la marcha, hay personas interesadas, asociaciones vecinales, padres de familia, etcétera. Estamos en la mejor disposición. Se acercan momentos de trabajo extenuantes. Téngannos paciencia si nos tardamos en contestar, si estamos ocupados. El equipo, pues, va a estar trabajando a marchas forzadas, porque ya lo vimos, los amparos para el personal médico, pues, fueron poquitos. Fueron poquitos, sin embargo, por esa más que nada la curiosidad y eh, el- la información que se buscaba, pues también Sí, consumía tiempo, también consume tiempo. Entonces, téngannos paciencia, vamos a estar entre elaborando los escritos, entre promoviendo los escritos, entre el cumplimiento de los mismos amparos y, por supuesto, atendiendo al cliente, platicando con ustedes, platicando con las asociaciones. Y con los amparos para el personal médico también fue eh, bastante absorbente, porque muchos noticieros se acercaron con nosotros y nos preguntaron. Yo creo que en este momento vamos a tener que vernos en la necesidad de no dar entrevistas por ese mismo detalle. Fue muy absorbente, fue muy agradable, muy satisfactorio, pero sí consumió mucho tiempo. Entonces, muy probablemente nos vamos a ver en la necesidad de no tener que conceder entrevistas al respecto, ya que platiquen con los afectados y con los que promuevan los amparos, ¿verdad? Pero, pues bueno, estoy seguro, claro. y pasó con los amparos para el personal médico, estoy seguro que no vamos a ser los únicos.
nosotros tuvimos un especial interés en promoverlos porque, bueno, yo personalmente que me está encargando de eso, por ser médico, y lo veía por una cuestión personal. Y los compañeros médicos con los que estuve trabajando no me van a dejar mentir. O sea, ya era una cuestión de dignidad, de derecho, ¿no? Porque lo que te comentaba, o sea, estar mendigando vacunas, eso era, es inverosímil. ¿En qué país? Pero bueno, Dalai. Mis compañeros médicos no me van a dejar mentir. Sí se estuvo llevando eso directamente de la mano. Y en ese sentido, la intención que se tiene en este mismo proceso, insisto, no es generar fama, no es reconocimiento, no es renombre, no es el dinero tampoco, por supuesto, porque no lo fue con los amparos anteriores. Y tan así que a quienes nos conozcan, quienes nos sigan, se dieron cuenta que los recursos, los amparos que nosotros estuvimos ganando, los estuvimos haciendo públicos y estuvimos compartiendo los escritos para los amparos al personal de salud. ¿Por qué? Porque teníamos la intención de que más compañeros médicos se ampararan. No con nosotros, no le hace que no fuera con nosotros, que hubiera más compañeros abogados que ampararan a nuestros compañeros médicos. Y estoy seguro que van a salir más abogados que estén en esa disposición, porque pasó con los médicos y estoy seguro que en este tema pues, no nos vamos a dar abasto. Va a haber más despachos, más grupos de abogados que lo van a hacer y los aplaudimos, les agradecemos de antemano por hacerlo, estamos a su disposición. Ahorita vamos a organizarnos, ya en unas semanas más estaremos hablando sobre compartir estos escritos, por lo pronto sí estamos, porque tenemos muchas cosas, no solo esto, tenemos muchos proyectos y hay muchos casos con los que estamos trabajando, por eso no les decimos vamos a hacer esta fecha y vamos a hablar específicamente de los conceptos de violación o les vamos a compartir los escritos, es algo complicado en este preciso momento, pero tenemos la voluntad de hacerlo porque la niñez mexicana necesita de los juristas, necesita de nosotros los abogados también. Entonces, pues nada, creo que es todo. Te agradezco mucho, jefe, que me des la oportunidad de platicarte esto, de externar esto a las personas que nos ven. Pues reiteramos, somos Lex Artis Médica, nos encuentran en redes sociales, síganos también. Pues estamos publicando constantemente información de diversa índole, con el propósito, bueno, no sé si quieras hablarles del jueves de este grupo de derecho médico. Sí, de hecho, bueno, qué bueno, aprovechando, ¿no? Porque tenemos el jueves de Derecho Sanitario, platicamos de muchas cosas relacionadas al derecho sanitario, al derecho médico, y es bonito que haya un espacio en donde poco a poco se van sumando más médicos, más abogados, y cada uno comparte un granito de arena para que esto se convierta en algo más grande, ¿no? Que al final del día el conocimiento, pues poco o vasto, se tiene que compartir, ¿no? Para que este a su vez vaya generando en consecuencia. Entonces, sí, todos los jueves a partir de las 8:30, los que quieran pueden meterse a la página de Facebook. Ahí el mero día a veces estamos publicando el link, lo hacemos por Zoom o también lo pueden ver por Facebook Live y pues que se sumen, ¿no? Ahí si tienen alguna duda, alguna experiencia que de repente, digo, es una realidad que vemos asuntos médicos o médico-legales, pero cada experiencia y cada vivencia que nos comparten, eso también nos deja una enseñanza muy bonita, muy interesante que reflexionar y que se sumen, ¿no? Al final del día se lo reitero, es muy emocionante, ¿no? Cada jueves llega alguien nuevo y que comparte y ojo, también les repetimos que no son clases ni seminarios ni talleres, no. El jueves es un foro, el que quiera puede asistir, puede compartir, puede debatir, puede estar o no de acuerdo, evidentemente siempre con las reglas de respeto, pero se trata de eso, ¿no? De que ahí, ahora sí que ahí puedan llegar y expresarse. Entonces, pues muchas gracias, Ángel, Tocayo, seguimos en contacto, esperemos que mucha gente se sume a esta iniciativa porque al final del día la niñez ahorita y lo estamos viendo en las gráficas, ¿no? Se están viendo, están aumentando y no queremos que esto llegue a más cuando tenemos ahí la oportunidad de aplicar de alguna manera el remedio. Pues muchas gracias a todos a los que vean esto también si nos pueden apoyar compartiendo este video
y seguimos en contacto. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. El médico y abogado Ángel Gutiérrez y su servidor Miguel Ángel Rodríguez, y esperamos verlos pronto. Solo, jefe. Gracias. Saludos a todos.